Bienvenidos a este espacio de transmisión de conocimiento, alter ego, finanzas y otras hierbas. Como ustedes saben, nosotros siempre andábamos buscando personajes que tengan un montón de conocimiento y ciertas características que nos puedan compartir a todos nuestros alter seguidores. El día de hoy tenemos a alguien sumamente especial y vamos a tocar temas que me hacen así, mire, temas de esos que hacen que tocan las entrañas de las personas. Tenemos con nosotros al licenciado en Economía y escritor también, Manuel Quesada. Bienvenido, Manuel. Gracias, Álvaro. Un gusto verte de nuevo y un gusto estar en tu programa, que lo sigo. Manuel, nosotros tenemos como protocolo aquí en Alter Ego que el invitado viene y se presenta. Nadie mejor que uno mismo para presentarse. ¿Qué tratamos nosotros de ver? Bueno, conocerlo, dónde ha nacido, cómo ha sido su vida. Por ejemplo, digamos, tú eres un profesional, ¿verdad? Un profesional, pero que tiene una faceta también de escritor. Entonces, me interesan los dos conceptos, un poquito tu vida profesional y también cómo te vas entrando en este mundo de la escritura, ¿verdad? Un poquito. Bueno, yo nací aquí en San Salvador, mis padres son de Usulután y me tocó empezar a trabajar de muy corta edad en asuntos contables, luego en auditoría, y ahí me desarrollé, ¿verdad? Por años. Luego a nivel universitario estudié economía y luego una maestría en finanzas, ¿verdad? Pero paralelamente, como bien lo comentas tú, desde muy temprano, yo diría desde el bachillerato, a mí me encantaba leer novelas. Me encantaban leer novelas. ¿Algún estilo de novelas? El primero que me gustó fue Vargas Llosa. Okay. Leí dos novelas de él. Uno era La ciudad y los perros y otra es, no recuerdo el otro nombre, pero estas dos novelas las leí en bachillerato y me encantaron. Leí Ollantay también y luego 100 años de soledad, que me gustó también, ¿verdad? Pero en la medida que iba entrando en este mundo, una de las novelas que más me impactaron fue El coronel no tiene quien le escriba, ¿verdad? De García Márquez. Me impactó el estilo, la fluidez de la narrativa de García Márquez, la manera tan circular, barroca que a veces escribe, y me sentí muy cómodo, ¿verdad? Me sentí que disfrutaba aquellas horas sentado leyendo. Entonces me propuse leer a Gabriel García Márquez y fui agarrando obra por obra, desde las que eran, en mi opinión, menos éxitos editoriales, hasta las que se convirtieron en auténticos éxitos editoriales, así como 100 años de soledad, así como El amor en los tiempos del cólera, que son obras que le dieron ya, se combinaron la madurez. ¿Las han llevado al cine o han sacado porque son más conocidas, entonces las tratan de hacer más públicas? Mira, las obras de García Márquez es difícil llevarlas al cine, ¿verdad? Yo recuerdo hace, no sé si 20 o 30 años, hay un director japonés muy famoso, Kurosawa, le ofrecía no sé qué cantidad de dinero con tal de llevar 100 años de soledad al cine, ¿verdad? Entonces García Márquez le dijo que no en reiteradas veces, porque creo yo que era una combinación de que era su joya de la corona, pero además llevar esa realidad narrativa de Macondo al cine no es tan fácil. Creo yo que ahora que ya no está García Márquez, los hijos llegaron a un acuerdo con Netflix y la obra sí se va a llevar por capítulos. Eso. ¿Y tu vida profesional cómo iba? O sea, bien. Porque yo te conozco también profesionalmente, sí, entonces sí. Es un poco complejo a veces cuando a uno le gustan unas cosas, pero también tiene que comer, ¿verdad? Sí. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Sí, no, el trabajo pues es un área que no se podía descuidar. Siempre me gustaba el trabajo, hacer bien el trabajo, sacar bien los compromisos y además pues era el medio del sustento, ¿verdad? Entonces lo que yo hacía, que era ya en la noche, sábado y domingos, me dedicaba ya a las lecturas, ¿verdad? Entonces tenía que llevar las dos cosas a la par, ¿verdad? Indudablemente, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque el trabajo te requiere mucha energía, mucho esfuerzo, mucho compromiso. Pero yo soy de la idea que debemos de tener un espacio adicional que es como tus terapias, que es como tus entretenimientos,
tus hobbies, y yo lo descubrí en el mundo de la literatura, ¿verdad? Entonces me dediqué a leer grandes escritores, y así como García Márquez empecé a leer a Hemingway, busqué a los premios Nobel de literatura y empecé a leerlos a cada uno de ellos y sentí que había un mundo maravilloso. Ese mundo maravilloso de la literatura me daba a mí mucha tranquilidad, me daba mucho espíritu, me daba vida y algo así como me reconstruía espiritualmente. Nosotros nos conocimos en KPMG. ¿A qué hora leías? Yo leía... Digo porque trabajamos hasta una hora, sí, quedaba muy poco tiempo. No, indudablemente las horas largas de trabajo ya no me daban energías para leer, ¿verdad? Pero trataba de abrir un espacio los sábados y domingos, ¿verdad? Ahí leía un poco, aunque sea un cuento, ¿verdad? Pero cuando uno quiere, tiene mucha energía, mucha pasión, uno va abriendo el espacio, ¿verdad? ¿Cuándo escribiste tu primer libro, Manuel? Hace 5 años. 5 años. Hace 5 años me inspiré en la figura de un señor que era mi vecino y escribía y hacía cómics, ¿verdad? Se llamaba Don Bernardo Mejía Res y escribí una página cuando yo era chico que se llamaba Pajaritas de Papel. Entonces él estaba como a 2 casas de nosotros y para mí era fascinante cómo él escribía Pajaritas de Papel, y el jueves recuerdo que salía con su material a la prensa gráfica, ¿verdad? Y publicaba. Entonces ya el domingo yo lo buscaba a él en la prensa gráfica y leía Pajaritas de Papel y buscaba todos los cómics, ¿verdad? En aquel entonces estaba El Fantasma, Mandrake, estaba los Quintín. Yo disfrutaba leyendo los Quintín, ¿verdad? Y leía todos estos, ¿verdad? De ahí, digamos, toda esa vivencia te ayudó a inspirarte en el primer libro. El segundo libro, ¿qué? En el segundo libro, yo lo que he querido plantear es como una crítica cuando nuestra vida transcurre solo alrededor del trabajo, ¿verdad? Y cerramos los vínculos afectivos con los amigos, cerramos los vínculos o no alimentamos los vínculos con la familia, con la comunidad. Entonces, la segunda obra lo que trata es luchar por recuperar los vínculos afectivos con tus amigos, con tu comunidad, con tu familia, que le dan sentido a la vida, ¿verdad? Y no solo el trabajo. Ese, digamos, que es el enfoque del segundo libro. Súper bien. Jorge, haceme un favor. Si yo digo alguna maldición, solo le pones aquel boleto que dice ¡pip! El tercer libro, Manuel. O sea, es una joya. Yo te digo, yo lo leí, pero no me he leído el final. Precisamente tiene cualquier cantidad de temas de abordaje. Yo quisiera comenzar ¿cómo nace este libro? O sea, desde aquí. ¿Cómo nace el concepto de ese tema? Veamos, el nombre es Kinder, un jubilado en América Latina. En América Latina. Bueno, yo te diría lo siguiente, 2 cosas. Primero, nace en la cuarentena. Okay. O sea, la idea surge en la cuarentena, cuando estamos aquí en la casa sin salir, y se me vino a la mente, en aquel entonces, que estamos hablando del 2020, fíjate, fue allá por abril 2020 o mayo, surge me autoplanteo, si lo queremos decir así, la idea de escribir alrededor del retiro, ¿verdad? Entonces he querido escribir una obra que narre ese proceso de dejar de ser un empleado, de ser parte de la población económicamente activa y entrar a esa etapa crítica que es el retiro, que es la jubilación. Nace en ese momento el libro y el nombre, Kinder, 2 puntos, la historia de un jubilado en América Latina. Yo lo que quiero es como contraponer los 2 extremos de la vida. Sí, o sea, por un lado, Kinder, entiendo, es por un lado, inicias, prácticamente. Por un lado, Kinder es cuando te inicias al proceso de socialización en un jardín de infantes. Claro. Y jubilado cuando probablemente vayas a un asilo o ya estés en una etapa ya de retiro y estés con muy poca gente. Entonces, el libro en su título plantea el inicio de la vida y probablemente el fin de la vida. Por eso se llama Kinder, la historia de un jubilado. Ahora, digamos que el concepto que uno
quisiera o debiera o debería, uno debería trabajar, ¿sí?, un buen tiempo para retirarse a descansar y disfrutar. Y lo voy a poner entre comillas, porque en la vida real, por lo menos en América Latina, no sucede. Probablemente en Europa y en Estados Unidos yo sí veo gente mayor que anda en unos carros chivos, viajando y todo. Pero en Latinoamérica, y me voy desde México porque yo viví en México y te puedo dar fe, creo que hasta Uruguay, por allá, o sea, se mantiene con algunas variantes en algunos países más jodidos que otros, pero se mantiene. ¿Qué concepto tiene el que llegar a una edad donde uno debería de retirarse y descansar y resulta que a veces generan más preocupación que una felicidad real, ¿verdad? Sí, mira, ahí se combinan varios factores, ¿verdad? Uno de ellos, diría yo, que en la historia de mi libro lo que se relata es un chico que va saliendo de la pobreza y gracias al esfuerzo de trabajo, más educación, logra entrar a la economía, logra desarrollar una actividad bien remunerativa, llamémoslo así, o aceptable, ¿verdad? Pero no hay cultura previsional. ¿A qué le llamo cultura previsional? De que cuando alguien logra tener un ingreso, no hay ahorros, no hay algunas pólizas para el retiro, sino que lo que se va ingresando a la familia o a la persona se va gastando. Dicen, entre más ganas, más gastas. Es un axioma que sí, se dice y se cumple, ¿verdad? Es una realidad que aplica, ¿verdad? Es una realidad que aplica a muchos, principalmente, yo diría, de clase media, pero se da a todos los niveles, ¿verdad? Es decir, que en la medida que hay un ingreso, en esa medida hay una gran disposición al consumo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el libro va criticando eso, de que tenemos un ingreso, pero en la medida que tenemos ingreso, tenemos consumo y un paso no muy feliz, nos endeudamos. Nos empezamos a endeudar, ¿verdad? Y no hay no se genera esa capacidad de ahorro. Tú tocas un tema importante, pólizas de seguros, hablabas, ¿verdad? Sí, hay seguros para retiro. Sí, ¿verdad? pero el problema es cuando entras a trabajar, cuando estás en una edad donde deberías de empezar a generar esas condiciones, simplemente ni siquiera lo tenés en el horizonte. Sí. O sea, es decir, te llegan a los 25, 30, mira una póliza de seguro, eso no es conmigo. Automáticamente es algo que ni siquiera nos aparece por ningún lado. Yo creo porque como jóvenes nos sentimos fuertes. 2, el retiro lo vemos como un tema sumamente lejano, un tema que no nos afecta. Y 3, incluso creemos que el tema de las enfermedades no es un tema que nos va a tocar la puerta de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, como nos sentimos fuertes y vamos hacia arriba en trabajo, en ingresos, no preveemos todo ese tipo de riesgos, ¿verdad? Por eso es que no hay cultura de provisional. Jóvenes, estamos hablando con Manuel Quesada, licenciado, maestro, pero sobre todo estamos tocando su faceta de escritor. La segunda parte nos la vamos a desarrollar solamente en Kinder, la historia de un jubilado en América Latina. Ya empezamos a dar los primeros pincelazos. Este libro está matón. Yo me he leído 3/4 partes y he dejado la última 1/4 parte para después de esta entrevista. Ahorita no sé cómo termina, pero les puedo decir algo. Con lo que he leído ya, este libro es sumamente recomendable. Nos vamos a un pequeño espacio, por favor. Todos aquellos que no se hayan suscrito, solo es de entrar nada más y donde dice suscribir, darle clic, algo tan sencillo. Regresamos en un momento. Estamos tocando un libro sobre un tema polémico, actual, un tema que se da, muchas veces no lo vemos. Por favor, no se retiren, ya regresamos, denos un par de minutos. Un espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego.
finanzas y otras hierbas. Bienvenidos, estamos de regreso en Alter Ego, Finanzas y otras hierbas. Estamos conversando con Manuel Quesada, licenciado, maestro, pero sobre todo escritor. Estamos tocando esa faceta de escritor. Ha escrito 3 libros y ahorita estamos precisamente hablando del último libro que escribió Kinder, la historia de un jubilado en América Latina, que toca varios tópicos que tienen que ver con la jubilación, la pensión, el sueldo, la forma como se sienten las personas en todo ese trayecto en el cual van creciendo en ese contexto. Manuel, el libro tiene, digamos, como varios mensajes puestos ahí, ¿verdad? Evidentemente, el aspecto de la jubilación se ha satanizado mucho en los países de América Latina. Antes, o el concepto de jubilarse era pasar una mejor vida, hoy casi que lo confunden con medio de la muerte. ¿Qué podrías tú, digamos, en tu criterio, que el libro trata de trasladarle a un lector, ¿verdad? Y si este libro tiene algún tipo de rango de lector, o dependiendo de qué edad tenga el lector, ese es el mensaje que le puede sacar, porque acordémonos que los jóvenes hoy creen que nunca van a crecer, pero realmente les llega el tiempo, ¿verdad? Bueno, mira, el libro lo que plantea es ese momento emocional cuando tú caes en la cuenta que vas hacia afuera del mercado laboral. Dejas de ser, entre comillas, un empleado activo y vas a pasar a un estado de retiro o pensionado, y se mueven las emociones no muy agradables. Digamos que ese es como el primer planteamiento. Pero seguidamente el libro lo que trata de plantear también y de trazar es que ese cambio tenés que aprovecharlo para bien. Es como una bifurcación, es como un momento para reflexionar. La vida no se me acaba, sino que yo le tengo que dar un nuevo enfoque hasta donde sea posible. Yo debo de ver ahora, con las habilidades que tengo, con la experiencia que tengo, con lo que he logrado en la vida, cómo puedo seguir insertado o desarrollando una actividad que la pueda monetizar, ¿verdad? Obviamente, o que al final también me permita una realización de eso. Entonces, ¿qué ayuda ahí? Ayuda a la familia, ayuda a los amigos. Por ejemplo, los amigos son un excelente soporte emocional porque muchos de ellos te dan una visión positiva de la vida. Muchos de ellos te dicen, mira, podemos trabajar en esto, podemos hacer esto, y ellos te empiezan a contagiar a veces de una energía muy buena. La familia obviamente también, ¿verdad? Entonces, el libro va mostrando ejemplos de emprendimientos en la edad ya de adultos, ¿verdad? Por ejemplo, el libro te plantea algunas parejas que han empezado a trabajar después de los 60, algunas iniciativas después de los 50 que a la fecha se han traducido en excelentes emprendimientos. De hecho, déjame comentarte algo. Algunos de los grandes emprendimientos que estudiamos en las materias de administración han sido ejecutados por gente después de los 60 años. ¿Y sabes por qué? Porque antes no tenían la capacidad y todo ese alcance para poder hacerlo. Entonces, me parece súper bien, y te voy a decir que en Alter Ego, parte de lo que queremos trasladar precisamente es eso. O sea, es decir, no hay edad para hacer un emprendimiento, no hay edad para hacerse un empresario, no hay edad para seguir trabajando. O sea, porque ¿qué pasa si dejas de trabajar? Claro, si te dedicas a recorrer el mundo y eso te gusta, pues está bien. Está bien. Está bien. Pero si tú quieres seguir trabajando porque eso te da vida, el trabajo lo llena a uno de un montón de condiciones. Y por ejemplo,
cuando uno trabaja en lo que realmente le gusta, puede estar en un sábado o un domingo, pero como está disfrutando lo que hace, no siente. Me parece un mensaje, Manuel, súper bien. La pregunta es, este libro, ¿cómo visualizas tú al lector de este libro? O sea, ¿tiene algún rango de personas? ¿Cómo ves esto? Mira, alguien que está inmerso de forma natural en el mundo de la literatura, de la novela, de histórica, de ficción, perfectamente lo puede leer independientemente de la edad, ¿verdad? Pero yo he visto de los amigos que lo han leído, el mensaje ha sido muy poderoso para aquellos que tienen más de 40 años. Okay. Y además están en esa etapa de la transición, ¿verdad? Viviendo la transición, un poquito de la negación de irse a jubilado, un poquito viéndolo con optimismo. El libro mueve muchas emociones, ¿verdad? Porque el tema muchísimas, y te golpea. Sí, o sea, el tema golpea. Entonces, este libro conecta muy bien con gente mayor que está en esa etapa de transición al retiro o ya se retiró, ¿verdad? Pero como te digo, también el libro plantea una línea que yo diría de ver con optimismo qué puedo hacer, ¿verdad? Y por eso me encanta usar la palabra bifurcación. ¿Por qué? Porque es un punto de inflexión, un punto de cambio, un punto para plantearse y ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con el nivel de madurez, el nivel de conocimiento, la experiencia en una área muy puntual, ¿verdad? Eso combinado, bien orientado y colocado en la empresa que lo requiera, yo creo que podemos tener emprendimientos muy interesantes, ¿verdad? Yo lo veo así. Mira, ahí, bueno, a mí, he leído varios libros, me gusta mucho leer. Hay uno que no sé si lo conoces, yo a veces los escritores se me olvidan, pero se llama Flores en el Ático, es muy famoso. Sí, lo es. Se trata de unos niños que son encerrados porque la señora no había dicho que se había casado con un medio primo. Se encierran, después los empiezan ahí medio a envenenar y se hace todo un rollo. El primero se llama Flores en el Ático, pero ¿a qué quiero llegar? Yo fui al cine a ver la película y horrible, no había ni pasado 10-15 minutos y me quería salir porque ya te había leído el libro. Entonces, leer es un concepto porque, por ejemplo, te hace imaginar a la persona, te hace imaginar lo que está haciendo, te despierta un montón de emociones. Ahora, este libro, cuando tú lo escribiste, cuando tú lo estabas escribiendo, lo escribías con algún concepto también, y eso es algo que quiero entender, es yo puedo prepararme. Hay una película que se llama Pasante de Moda y a eso quería llegar. No sé si lo has visto, pero es un artista súper reconocido, Robert De Niro, mayor. Sí, la vi con... Y no le querían dar trabajo y él agarra un trabajo de pasante, que es un trabajo, llamémoslo así, de bajo calibre, y resulta que le termina enseñando a los otros y termina adaptándose, tal vez no sabe algunas cosas de tecnología, pero así funciona el mundo en la vida real. Es decir, si tú quieres emprender o quieres hacer algo a una edad que no son 20 años, sino que son 40 o 50, el mundo todavía está en ese proceso de descliquearse en función de que, hombre, alguien de 50 años, 60 años todavía está súper entero en un montón de condiciones, pero tienen todavía bloqueado ese concepto de la utilidad que una persona puede dar, como que fuéramos un carro que a cierta edad... Hay carros clásicos que si los das buen mantenimiento funcionan mejor que uno nuevo. Entonces, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo ves la sociedad en ese contexto? Yo te lo respondo compartiendo un pensamiento de este filósofo norteamericano que se llama Ralph Waldo Emerson. Este filósofo decía que el mercadeo es el arte de llevar lo que tú tienes donde lo necesitan. Bien interesante el planteamiento. Entonces, si yo tomo eso para una etapa de retiro o en jubilación, si yo tomo este pensamiento de Ralph Waldo Emerson, podríamos decir, las habilidades que tenemos, en este caso, como la película que tú dices de Robert De Niro,
¿Dónde las llevo para insertarme y estén bien valoradas? ¿Verdad? Yo creo que es un arte, es una cosa de olfato, y yo creo que lo podemos hacer, ¿verdad? Yo estoy convencido de que mientras tengamos fuerzas, mientras tengamos lucidez, como me lo acabas de comentar, mientras tengamos ímpetu, la palabra ímpetu, eso interno que te reta a moverte, mientras tengamos todo eso, ese fuerza, sí, es claro. Yo creo que la palabra jubilación puede pasar a segundo plano. O sea, si hay habilidades, si hay ímpetu, si hay deseos de levantarse cada mañana, la palabra jubilación pasa a segundo plano. Hay que llevar al lugar donde están demandando lo que sabemos, nuestras habilidades, nuestra experiencia. Eso es lo que te podría decir. Ok, me parece súper interesante. Manuel, primero que todo agradecerte por habernos permitido. Voy a iniciar en que quisiera, siempre a todos los invitados les pedimos una recomendación hacia nuestros alter seguidores en función de sus características, pero en tu caso creo que ya se me está haciendo un poco mala costumbre, pero me ha tocado últimamente estar conversando con personas que tienen distintas habilidades y entonces no les pido una, sino que les tengo que pedir dos, ¿verdad? En el caso tuyo, necesito dos. La primera tiene que ver con qué les puedes decir a la gente que tienen un trabajo, que tienen algo, pero que su sueño es otro, que tienen un concepto dormido ahí, ¿verdad? O sea, y te digo porque tú lo has desarrollado. Hay gente que lo tiene y se mueren y eso que les gustaba ahí quedó. Mira. Espérame. Ya te voy a hacer la palabra para que te tires las dos de un solo. Y la segunda tiene que ver con el libro. Exactamente, digamos, ¿qué consejo puedes trasladar a las personas que lean el libro, cuando lean el libro, qué me puede aportar a mí? O sea, si yo vengo y agarro el libro y lo leo, tú como Manuel, ¿qué les tratas de trasladar? ¿Qué es lo que ellos se pueden llevar de un libro? Yo, como te dije, ya leí 3/4 partes más o menos. Estoy esperándome el final precisamente para después de esta conversación. Pero me gustaría saber, o sea, si a ti alguien te preguntara, mira Manuel, si yo compro el libro, ¿qué mensaje así grande me puedo llevar? Como para que me diga, si esto sí tiene sentido para mí leer ese libro. Yo sé que el rango de edades que lo pueden leer es un poco grande, ahí te puedes extender un poquito, precisamente por eso te estoy haciendo estas dos preguntas, porque son dos preguntas más dos solicitudes de enfoque en la recomendación, ¿verdad? El primero, lo del sueño, cómo lo mantener vivo y desarrollarlo y no mantenerte siempre en el martillado del trabajo. Y lo otro, el libro, que para un lector, ¿qué le puede vender? Yo creo que los trabajos nos dan y nos garantizan el presupuesto de la familia, el presupuesto para nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, los trabajos son importantes. Tenemos que valorar que los trabajos son importantes. Pero algo que yo recomiendo a todos mis compañeros de trabajo en los últimos años, siempre hay que tener un buen hobby a la par, sea el que sea. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando lo hablaba y generábamos este espacio de conversación, me decían, mi hobby es subir a la montaña, mi hobby es ir a La Palma, Chalatenango, mi hobby es ir a Taco, y otros me decían, mira, mi hobby es ir al mar. Yo me identifico con el mar, otros con la montaña, otros con leer, otros con el cine. Pero lo importante en este tipo de trabajos, como el que hemos estado trabajando tú y yo, es tener un buen hobby, una terapia que te ayude como a recargarte, ¿verdad? En mi caso, pues es la literatura. A mí me encanta leer, me encanta escribir, ¿verdad? En este libro, qué emoción
final, te deja varias, ¿verdad? Pero la que yo rescataría es el tema de la vejez, que es un paso inevitable, pero no veámosla, no nos quedemos con la parte negativa, no nos quedemos con la visión economicista, ¿verdad? Que la tiene, pero aquí depende cómo uno ve las cosas, cómo ve la vida, cómo ve el futuro, ¿verdad? Y aunque uno tenga un futuro oscuro y tenga enfrente un muro bien compacto, el que es optimista, ese muro lo vas a poder sobrepasar, ¿verdad? Y yo recuerdo un amigo que me decía esta anécdota: uno tiene que ser como un río y la vida de uno es como un río, ¿verdad? Que el río mantiene un cauce y vos, por más que le pongas una piedra, dos piedras, agarra por otro lado, o un muro, el agua incorpora al cauce a ese muro, a ese obstáculo. Y así hay que ser, ¿verdad? Así hay que ser en la vida. Hay que ver de la manera en que tú puedas seguir viendo hacia adelante a pesar del entorno. Entonces, la vejez o el retiro hay que verlo como una bifurcación, una oportunidad de cambio y plantearse qué puede hacer uno, ¿verdad? Esa es la emoción más importante que se está planteando en el libro. También creo que si todos empezamos a cambiar un poquito nuestra forma de pensar, evidentemente cada vez se va a socializar más, que una persona de cierta edad puede hacer las cosas igual que una persona de edad más joven, ¿verdad? Que ahorita todavía hay como alguna resistencia. Manuel, un gran gusto tenerte en el programa, de verdad. Como te repito, el libro está poderosísimo, espectacular. Se los recomiendo a los altos seguidores. Se los recomiendo, se los súper recomiendo. Así sean jóvenes, mediana edad, edad avanzada o edad ultra avanzada. Gracias a ti por este espacio, por estar en tu programa. Lo traíamos desde hace meses. Desde hace rato, ¿verdad? Planeando lo veníamos cocinando, pero sí, como que el fuego era demasiado lento, ¿verdad? Entonces, desde hace días estábamos poniéndonos de acuerdo y para mí ha sido un gusto. Tu programa lo he visto, lo sigo, estoy suscrito y hay entrevistas, como te digo, que me han encantado. Las veo de principio a fin, ¿verdad? Así es que gracias a ti por esta oportunidad. Manuel, te deseo muchos éxitos en tu carrera profesional y también en tu carrera de escritor, que realmente yo soy de la idea que también todos necesitamos no solo darle vida a las finanzas, sino también a las otras hierbas, ¿verdad? Las otras hierbas es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos gusta, es lo que nos sana, es lo que nos revitaliza. Exactamente. Manuel, nos revitaliza. Muchas gracias por haber venido al Alter Ego y muchas bendiciones y muchos éxitos. Un gusto verte. Cuídate. Jóvenes, les recomiendo, ya sé que lo dije 30,000 veces, lo voy a repetir otra vez, les recomiendo este libro, está buenísimo, está así buenísimo. Por favor, nos despedimos hasta la próxima. Un tema súper interesante: pensiones, jubilación, la emoción de la persona que va sintiendo en el transcurso del tiempo. Es un tema que puede aplicar a cualquier país de Latinoamérica. Es muy, muy, muy viable. Y bueno, agradecerles que nos sigan sintonizando. Nos despedimos hasta la próxima y cuídense mucho y se portan bien. Y se portan mal, recuérdense, me invitan. Nos vemos. Gracias, man. Gracias.